Brain Bites. Bueno, en uno de nuestros workshops, el de inteligencia artificial generativa, uno de nuestros participantes nos hace una pregunta que me llamado mucho la atención porque a veces no nos paramos a reflexionar sobre ella, ¿no? Y es una pregunta tan sencilla como ¿qué es la inteligencia artificial? A lo que añadía una segunda pregunta que es, bueno, y su derivada hacia la generativa, ¿qué significa? Voy a dar mi propia explicación porque evidentemente pues es muy cómodo mandar una definición canónica o académica, pero voy a hacer básicamente un vídeo de 5 minutos para resumir la historia de la inteligencia artificial, que creo que es la mejor manera de definirla. Bueno, esta historia empieza a desarrollarse sobre todo en 1950, en esa década, cuando los primeros académicos en una era post Segunda Guerra Mundial se empiezan a dar cuenta que esos computadores, esos ordenadores eran capaces de procesar datos de una manera distinta. Y ahí se concibe el término, pues sobre todo en una conferencia que se celebra en Nueva Inglaterra, pues una persona bautiza con inteligencia artificial a un viejo anhelo que teníamos de replicar las funciones de la inteligencia humana de manera artificial en un ordenador. Un ordenador que, amparado en la física electrónica, es decir, en el cálculo que se hace en matemática y físicamente pues en transistores, en condensadores, etcétera, etcétera, que por eso en primero de ingeniería informática estudiamos tanto la física, porque al final que se entienda cómo computar los datos habría un campo para emular nuevas funciones del ser humano. La inteligencia la podemos definir, porque también esto en sí mismo, yendo a la base, podemos decir, bueno, ¿y qué entendemos por inteligencia? Hay muchas maneras de definirlo, yo me quedo siempre con una que dan más en el campo de la psicología, que al final lo describe a partir de un conjunto de funciones que combinamos. Ser inteligente es entender el entorno, ¿no? Percibir el entorno, es conectar ideas, es aprender, es razonar, básicamente procesos de captura de un estímulo y producir una salida, es pensar en grupo, que es otra parte de las habilidades que exigimos siendo inteligentes, es tener empatía, es tener conciencia, que es uno de mis atributos favoritos, es decir, que somos conscientes de lo que está. La conciencia es de esas palabras que creo que todos sabemos lo que es, pero cuesta definirlas, y a mí me gusta definirla pues casi en una dimensión muy de descartes sabemos lo que pasa alrededor nuestro para obrar en consecuencia, ¿no? Porque soy consciente de lo que está ocurriendo y por lo tanto actúo siendo consciente del contexto que me rodea, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama la inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial básicamente está, a mí me gusta más el término, de hecho, hoy en día de inteligencia extendida, que creo que describe mejor dónde estamos más que artificial, porque si fuera artificial es que todas estas ideas ya las estarían haciendo las máquinas, y de estas ideas todavía hay pocas donde las máquinas nos superan. Aprender, bueno, pues aprender que al Sapiens medio le lleva pues 22-23 años sistematizar un aprendizaje que podemos llamar universitario, a la máquina le lleva literalmente minutos, y más en la era de la generativa, de la que ahora hablaré. Razonar, bueno, pues empiezan a conectar ideas, empiezan a producir razonamientos complejos, etcétera, etcétera. Pero no tienen todavía empatía. La empatía es un proceso que combina la captación de unos sensores que trasladan una cara, con la dimensión corporal, con el lenguaje verbal. Bueno, cuando tú conectas con alguien, ¿no? Pues hay aproximadamente la robosexualidad, por ejemplo, que es una disciplina que ha estudiado mucho lo que es la empatía, dice que hay aproximadamente 300 parámetros que nos conectan a alguien y no a otras personas, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con la parte del atractivo físico como en los gestos, en la forma de hablar, en la complejidad del humano. Y luego la conciencia, las máquinas todavía no son conscientes, les tenemos que decir nosotros qué tienen que hacer. Esto es lo que es la inteligencia artificial para mí, y esto es lo que ha venido pasando durante pues aproximadamente 70 años, ir gradualmente entrando en esas cosas. Y de repente se empieza a hablar de la parte generativa, que es el nombre que tenemos en este workshop, donde este participante hacía una pregunta que me ha animado a hacer este vídeo. El concepto generativo es porque por primera vez en la historia son capaces de producir un resultado de manera emergente. El concepto emergente es el que es importante en esta dimensión. La emergencia es una propiedad de los sistemas complejos que básicamente habla de que lo que aparece, lo que sucede, es el resultado de algo que no es simplemente explicable a partir de los datos de entrada. Por eso no estamos hablando de plagiar. La emergencia es el cuerpo humano. El cuerpo humano
la misma composición genética y epigenética que yo tengo se podría haber expresado de otra manera, podría haber emergido de otra manera, pero ha emergido pues de esta desafortunada manera. De esta forma, pues al final estamos hablando de que el concepto generativo es porque producen un resultado que no es simplemente un plagio, una copia de lo que con lo que ha sido entrenado, sino que es la producción de un resultado singular a partir de replicar las estructuras subyacentes. Y esto aplica al texto, esto aplica a la imagen. Las imágenes generativas no existían previamente, el texto generativo no existía previamente, y por eso, bueno, pues el mundo, por ejemplo, académico, pues con el mundo de la IA generativa tiene un problema. Claro, todos tenemos un problema en el mundo educativo, porque ya no estamos hablando de que los alumnos plagien, estamos hablando de otro concepto, ¿no? de otra cuestión. Y por eso, al final, lo que estamos hablando con el concepto de la generación es la emergencia. Son capaces de producir algo nuevo y singular que no es simplemente una copia del original. Y por eso os animo a los que veáis este vídeo, que estéis participando en este workshop, que veáis la tercera presentación que tenéis, la tercera videopíldora, donde hablamos precisamente de estos elementos como la singularidad que trae esta era. Y por lo tanto, pues cuando yo digo que son charlatanes probabilísticos, que es un término, bueno, pues que de alguna manera trato de decir que generan nuevas ideas o generan nuevos contenidos, de ahí viene el concepto generativo, pero de alguna manera son un poco charlatanes porque hablan un poco de todo y lo hacen por cálculos probabilísticos muy avanzados, pero son cálculos probabilísticos de la probabilidad de ajustarse al texto de entrada, al prompt. Pero bueno, esa es la idea de la parte generativa. La emergencia, la producción de un nuevo activo digital, texto, imagen, vídeo, audio, etcétera, etcétera, y sobre todo, pues la singularidad de esa producción. De ahí que venga el término generativo de esa singularidad. Bueno, espero haber respondido a la pregunta, espero que os guste esta videopíldora y evidentemente por este concepto de la emergencia estamos todavía en la época neandertal de esta era de la inteligencia artificial generativa. Brain Bites.